Hola, bienvenido a Tiempo de Paz. En este programa abrimos la palabra de Dios y escuchamos su voz. Me siento muy feliz, muy contento de poder tenerte ahí detrás de la pantalla. Soy tu amigo el pastor Michael Mercado y me gustaría saber desde dónde estás en este momento viendo la TV Nuevo Tiempo. Tal vez ahí en Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, Europa, donde tú te encuentres, siéntete muy bienvenido y en casa. Sabes, la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado un hermoso regalo para ti. Mira, tenemos esta revista Esperanza que lleva por título Yo en el Universo, mi identidad como joven cristiano. Tal vez tú eres cristiano, tal vez tú vienes practicando el cristianismo hace ya mucho tiempo. Si tú quieres conocer un poco más acerca de ello, yo te invito a que solicites esta hermosa guía de estudio, esta revista Esperanza, al número de WhatsApp que aparece aquí en pantalla, o si lo prefieres puedes escribirnos un correo electrónico. Recordarte que esta revista Esperanza llega totalmente gratuita a tus manos gracias a las donaciones financieras de nuestros ángeles de esperanza. ¿En algún momento te preguntaste qué es la fe? En algún momento tal vez conociste la teoría de la fe, pero ya te tocó experimentar, poner en práctica la fe. ¿Cómo te sentiste en ese momento cuando necesitabas confiar, pero no podías hacerlo? Hoy día descubriremos esta fe desde la perspectiva bíblica. Abordaremos algunos puntos y algunos autores también desde la sociología. Si tú quieres aprender un poco más acerca de esto, quédate con nosotros porque aquí comenzamos tu programa Tiempo de Paz y el tema para hoy es ¿qué es la fe? En cierta oportunidad se buscaba un misionero voluntario para las Islas Hébridas en Escocia. Y es ahí cuando aparece este gran hombre misionero conocido con el nombre de Juan Fathom. ¿Sabes? La historia cuenta que él estuvo muy feliz y contento de poder ir a realizar allá esta acción y obra misionera a las Islas Hébridas en Escocia. Y una de las tareas que le encomendaron fue la siguiente: que pueda traducir la Biblia al lenguaje nativo de aquellos hombres y mujeres isleños. La historia nos cuenta lo siguiente: en aquel momento, este hombre, Juan Fathom, feliz, contento por el trabajo que realizaba, llegó a la palabra fe en la Biblia. Y de acuerdo al dialecto, ¿verdad?, de la lengua que ellos hablaban ahí, los isleños, las isleñas, él no encontraba cómo traducir al dialecto de aquellos hombres y mujeres que vivían en aquella isla. Es así como pasan algunos días y él trató de investigar y no encontraba la palabra adecuada para poder traducir fe en la Biblia, ¿verdad?, para que estos hombres de aquella isla puedan comprenderla. Y sabes, es en ese momento cuando un hombre nativo de aquella isla ingresa a la habitación donde este misionero voluntario estaba, y ahí en un sillón un poco resquebrajado, un poco antiguo, un poco roto también, cuenta la historia que el isleño entra, se sienta y dice: wow, qué bien se siente en depositar todo mi peso sobre este sillón. Y es ahí cuando Juan Fathom, ¿verdad?, este misionero voluntario, dice: esta es la mejor traducción para fe, depositar todas nuestras cargas sobre Jesús. Y es ahí, ¿sabes?, cuando este misionero voluntario, Juan Fathom, ¿verdad?, hace lo siguiente: toma la primera carta de Juan, primera de Juan 5:8, y dice: esta es la fe que vence al mundo, ¿verdad?, cuando tú depositas todos tus pesos, toda tu carga sobre Dios. Y eso es lo que tú también necesitas hacer hoy en día. Es que la fe, ¿sabes qué es? La fe es creer, depositar todo lo que te preocupa, toda la ansiedad que tú tienes delante de Dios, porque solamente Él te conoce, Él te ama, Él puede restaurarte. Lo más importante, en su palabra dice que Él volverá prontamente por segunda vez.
a buscarte. Quiero hacerte una pregunta. ¿En quién colocas tus cargas? Se siente bien cuando uno se sienta en un sillón, en un sofá, ¿verdad? Sobre todo cuando pasó una jornada larga, sobre todo cuando pasó una jornada tal vez excesiva de trabajo. Se siente bien llegar en la noche y descansar un poco. Esto es en la vida práctica. Pero sabes, la fe, por supuesto, la vivimos en una vida práctica, pero también la fe va más allá. ¿Dónde colocas ese peso interno que llevas, mental, espiritual? Jesucristo en su palabra en Mateo 11, el capítulo 28, dice lo siguiente: venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Yo te invito en el nombre de Jesús a que acudas a Él. Él te espera con los brazos abiertos. Antes de poder abrir la Biblia y poder concentrarnos en el tema para hoy, donde la Biblia nos va a responder de manera clara qué es la fe, yo quiero hacer una oración por ti, ¿sí? Me gustaría orar por ti, por tu matrimonio, si estás casado o casada, por tu familia, por tus hijos. Si estás atravesando tal vez en este momento una enfermedad, porque es muy posible que este programa esté llegando hasta la sala de un hospital, hasta la sala de una clínica. Tal vez está llegando a un hogar donde hay pena, donde hay lágrimas. Tal vez en este momento está viendo esta programación una persona que está con el corazón roto. A ti te hablo en el nombre de Dios. Dios hoy va a responderte qué es la fe desde la Biblia y cuán importante es que esta fe tú puedas practicarla para que puedas tener paz y puedas conocer la verdadera felicidad en Jesús. ¿Te parece? Ahí donde estás, si oramos, vamos a orar. Bondadoso Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque en ella, Señor, nosotros podemos encontrar fe. Gracias porque en tu palabra, Señor, también nos damos cuenta que necesitamos depositar nuestras cargas, depositar, Señor, nuestras ansiedades delante de ti. Pero tal vez, Señor, detrás de esta pantalla en este momento hay alguna persona que está pasando un momento difícil. Tal vez hay alguien que está mirando esta programación y está derramando lágrimas ahora, Señor, porque tiene un problema familiar, una enfermedad. Tal vez hay problemas con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Recuérdales, por favor, en este momento que no todo está perdido cuando ellos vuelven su mirada a ti. Que a través de la fe en Jesucristo, ellos pueden ser felices. Que aquí, Señor, en esta tierra tendrán dolor, aflicción, pero necesitan confiar en ti. Aumenta la fe de cada televidente en este momento. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, Señor. En el nombre de Jesús oro. Amén. Apreciado amigo, ¿qué es la fe entonces? Mira, tal vez para eso necesitamos acudir o remitirnos una vez más a la Biblia. ¿Te parece? Ahí donde tú estás, me gustaría que vayamos juntos al texto bíblico y mira lo que se menciona en Hebreos, el capítulo 11, el versículo 1. El texto bíblico dice así: es pues la fe, la certeza de lo que dice ahí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bíblicamente esto es la fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Tienes que tener presente lo siguiente. Mira, la fe está presente en todas nuestras acciones humanas. Claro que sí. Todo lo que hacemos, ¿verdad?, es fruto ¿de qué cosa? De la fe. Por supuesto. Y tal vez para eso necesitamos darnos cuenta de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Todo lo que hacemos siempre es teniendo fe en algo o en alguien. Tú no puedes decirme que no tienes fe. Porque si tú decides no tener fe en Dios, tienes que tener fe en tus creencias, en alguna ideología, en alguna filosofía de vida, ¿correcto? Mira, y tal vez para esto necesitamos darnos cuenta de nuestra vida cotidiana, como bien te mencioné hace un momento. Por ejemplo, tú ejerces fe, ¿sabes cuándo? Cuando confías en el panadero diariamente. Así es, porque tú vas y compras pan creyendo que ese pan no está envenenado. Ahí tú estás ejerciendo fe. ¿Sabes cuándo más tú también ejerces fe? Ejerces fe cuando crees en tu médico de cabecera, ¿sí? En tu nutricionista, en tu personal training, tal vez en el gimnasio a donde vas, en tu médico, ¿verdad?
porque tú crees que el médico te está entregando una receta, un diagnóstico certero. Tú ahí estás practicando, estás ejerciendo fe en el médico. Tú también ejerces una vez más fe cuando subes a un avión, porque tú depositas toda tu confianza ¿en quién? Depositas tu confianza en el piloto, en aquel hombre o mujer que está piloteando aquel avión, ¿cierto? Tú no sabes si él durmió bien, tú no sabes si tal vez el piloto está con algún problema, ¿verdad? En su hogar, en su familia, y tal vez eso lo desconcentra. Tú ejerces fe simplemente en él. Y asimismo ejerces fe cuando subes a un taxi. Ejerces fe en el taxista porque confías en que él te llevará al destino que tú estás solicitando. Pero, ¿qué más es la fe entonces? Nos damos cuenta, ¿verdad?, que la fe es algo que se practica diariamente. ¿Sabes? Tal vez para ello necesitamos recordar lo que el gran polaco, sociólogo y filósofo, el señor Zygmunt Bauman, en una de sus obras, Sociedad Líquida, él nos presenta diversos conceptos, ¿no? Y él habla sobre esta sociedad, donde dice que los valores diariamente se están diluyendo por la presión que la sociedad coloca. Así es, mira, Zygmunt Bauman, él menciona esto. Los valores cada día se diluyen y tal vez para comprenderlo de una mejor manera referente a la sociedad, que es lo que él habla, él dice lo siguiente. Por ejemplo, los matrimonios. Coloca aquí el círculo marital, matrimonial. Dice, antiguamente nosotros conocíamos que cuando un hombre y una mujer se casaban, las estadísticas nos mostraban que si había algún tipo de problemas, si había algún tipo de conflictos, trataban de mediar de muy buena forma, trataban de permitir que su matrimonio se extienda y que ellos no se divorcien o se separen. Pero sabes, Bauman menciona lo siguiente, él hace una comparación. Ahora los matrimonios, lastimosamente, dice, son un mero contrato mercantil. Así es. Bauman menciona esto y él dice, son contratos mercantiles o contratos de negocio, equiparando la realidad del matrimonio. Él continúa mencionando lo siguiente, porque cuando uno de los dos cónyuges se siente tal vez insatisfecho, inseguro, ¿verdad?, con el servicio prestado por parte de su otro cónyuge, dicen muy bien, hay que diluir todo esto. Una sociedad líquida. A esto es como le llama este filósofo Zygmunt Bauman. ¿Sabes? Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta de algo maravilloso, que la fe dentro de esta sociedad líquida donde nos ha tocado vivir necesita estar presente en la vida de cada ser humano. Tu vida necesita de fe. Cuando vamos a una de las primeras cartas que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, en 1 de Corintios, el capítulo 16, el versículo 13, aquí se nos presenta una característica primordial de cómo debería ser tu fe, de cómo debería ser mi fe. 1 de Corintios, ¿te parece si vamos juntos a buscar este texto bíblico? El capítulo 16, el versículo 13, dice lo siguiente. Mira, el texto bíblico dice así, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esfuércense. ¿Lo notas? El apóstol Pablo sabía que la sociedad en Corinto no estaba andando tan bien. Habían algunos problemas. ¿Sabes? Esto de diluir lo que Bauman presenta, ¿verdad?, en esta generación, o no muy lejos de lo que estamos viviendo nosotros, aquí en Corinto ya habían algunas personas que trataban de diluir principios divinos y simplemente hacerlos que las personas hagan lo que quieran, o en palabras más resumidas, puedan distanciarse de Dios, haciendo lo que a ellos les parecía. El texto bíblico menciona y dice, velad. Estén firmes. ¿Sabes lo que significa esta palabra velar? Debes estar atento. Debes estar firme. Ante las amenazas, ante el dolor, el sufrimiento, ante los momentos duros y difíciles, no debemos de tener este ánimo pusilánime, este ánimo, ¿verdad?, decayente, triste, que se amilana por cualquier cosa que pueda pasar. Evidentemente, todos somos distintos. Tenemos distintos temperamentos. Claro que sí. Pero cuando colocamos nuestra fe en Jesús, cuando tú colocas tu fe en Dios, te vas a dar cuenta que el problema grande que tú tienes sí es grande,
Pero el Dios en el cual tú confías es mucho más grande que tu problema. Es por eso que la palabra de Dios menciona y dice, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, mencionan los evangelios. Pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. No estás solo. En este caminar de la fe, tú no estás solo. Isaías 41:10 menciona lo siguiente. Jesucristo te dice esto a ti en este momento. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Lo notas? En todo momento Dios nunca te desampara. Es que la fe en Dios no es una fe ciega, no es una fe irracional, es una fe basada en la palabra de Dios. Al continuar con la línea de esta historia, nos damos cuenta que nuestra fe, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser una fe valiente, una fe atenta, una fe puesta y colocada en Dios. Aquí aparece esta expresión varonilmente, ¿no? No está adjudicada simplemente o proscrita, ¿verdad?, al sexo varón, sino al sexo universal. Se refiere a hombres y mujeres, apreciados amigos. Una fe fuerte, fundamentada en Dios. Y lo puede tener una dama y un varón, la fe en Jesucristo. Siguiendo en esta misma línea, Pablo invierte, ¿sabes?, tiempo. Y él dice, no basta con escribir una carta, tenemos que escribir más. Y en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, el versículo 7, nos damos cuenta que la fe no solamente está proscrita, ¿sabes a qué? A tener, o cuando se hablan de temas espirituales. No. Mira lo que dice el versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. La fe es inevitablemente ontológica. ¿Qué significa esto de ontológica? ¿Qué significa que la fe es inevitablemente ontológica? Esto quiere decir, ¿sabes?, que esto está conectado a nuestra manera de vivir. En todo momento estamos ejercitando o practicando la fe. Incluso si tú no crees en Dios, ¿verdad?, tendrás que tener fe en otra cosa. Tendrás que tener fe en algo. O en resumidas cuentas, tendrás que tener fe en ti mismo. Quiero compartir contigo una máxima de una de mis escritoras favoritas. Ella en uno de sus libros menciona lo siguiente. La fe consiste en confiar en Dios, en creer que nos ama y que sabe lo que es mejor para nuestro bien. Recuerda esto, por favor. Dios en todo momento sabe lo que es mejor para ti. Él te conoce. Él sabe lo que tú necesitas porque Él es tu creador. Tal vez tú te preguntas, entonces, ¿dónde debo colocar mi fe? ¿Será que debo colocar mi fe en algo? ¿Debo colocar mi fe en alguien? ¿Debo colocar la fe en mí mismo? ¿Debo colocar la fe tal vez en algún mantra? Mira, cuando vamos a la Biblia, en 1 Corintios, el capítulo 2, el versículo 5, mira lo que el texto bíblico menciona. 1 Corintios 2:5. Si tienes ahí tu Biblia, busca, marca este texto, ¿te parece? 1 Corintios, el capítulo 2, el versículo 5, dice lo siguiente. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Aquí está muy clave. La fe no necesita estar fundada en la sabiduría de los hombres. Claro, pero entonces, ¿en qué necesita estar fundada la fe? El texto bíblico continúa y dice lo siguiente, sino en el poder de Dios. Así es, nuestra fe, tu fe necesita estar fundada en Dios, en el poder de Dios. No necesita estar fundada, ¿verdad? ¿En qué cosa? En la sabiduría de los hombres. Si hay algo en lo que el ser humano debe gloriarse, según lo que menciona Jeremías, es en conocer a Dios, en entender su palabra, no en su poder, no en el poder humano me refiero, no en los logros que él o ella pueden alcanzar. Si el ser humano debe alegrarse, gloriarse de algo, es en tener conocimiento de Dios en todo momento. Cuando tú tienes esta fe te conduce hacia un lugar. Cuando tú tomas una decisión,
irrevocablemente van a haber consecuencias, ¿verdad? Y esta fe, sabes, te conduce hacia algo. Y mira, yo quiero leer junto a ti en este momento, ¿te parece? Hebreos el capítulo 11, el versículo 33 y el versículo 34. Es un texto que tú no debes de olvidar. Hebreos el capítulo 11, el versículo 33 y el versículo 34 dice lo siguiente: que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. El versículo 34 dice así: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Lo notas? Mira, realmente el capítulo 11 de Hebreos nos presenta a este ramillete de hombres y mujeres de fe. Nos presenta esta lista de estos hombres que en medio de la debilidad tuvieron fuerza. Quiero hacerte una pregunta. ¿Hay momentos en los cuales te sientes débil? ¿Hay momentos en los cuales tal vez ya no sabes qué más hacer con tu vida, con tu carácter, con tu matrimonio, que tal vez estás sintiendo que se va por la borda? Tal vez estás criando hijos en este momento y ya no sabes cómo educarlos porque sientes que la rebeldía ha exacerbado sus pensamientos y esa rebeldía, ¿verdad?, se traduce en la forma en cómo ellos se expresan hacia ti. Tal vez sientes que tus hijos, adolescentes, jóvenes, cuando cierran la habitación, están negando esa entrada que te pertenece como padre o como madre, pero tal vez por las malas decisiones que tú tomaste. Esta debilidad puede convertirse en una fuerza si tú tienes fe en Jesucristo en primer lugar. Es por eso que el texto bíblico mencionó y dijo claramente: apagaron fuegos impetuosos. ¿Hay fuegos impetuosos en nuestra vida? Claro que sí. Estos hombres y mujeres pudieron apagarlos. ¿Sabes por qué? Porque ellos confiaron en Dios, porque su fe estaba basada en Dios. En nuestra vida habrán distintos fuegos impetuosos. En nuestra vida, apreciado amigo, habrán, por supuesto, también momentos duros, donde pareciese que leones se levantan contra nosotros. Estos hombres y mujeres, dice el texto bíblico, que taparon la boca a los leones. Claro que sí. ¿Sabes? Esto no es una leyenda. Esto es una narrativa bíblica real. El texto continúa y dice que evitaron filo de espada, apagaron fuegos impetuosos. Los perseguían, las amenazas llegaban, pero como ellos decidieron colocar su fe en Jesucristo, ellos salieron más que victoriosos. Pudieron sacar fuerzas de la debilidad. Se hicieron fuertes en batallas. ¿Quieres ser fuerte en medio de una batalla? Tal vez estás lidiando una batalla espiritual en tu vida, mental, emocional. Tal vez los traumas del pasado aún te persiguen y no te dejan ser libre de verdad. Solamente en Jesucristo tú puedes obtener esta victoria. El texto finaliza diciendo: pusieron en fuga ejércitos extranjeros. En Deuteronomio el capítulo 20, el versículo 1, ¿sabes lo que se dice? El texto menciona lo siguiente: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y veas caballos y un ejército más grande que tú, no tengas temor, porque Jehová tu Dios, que te sacó de Egipto, está contigo. Apreciado amigo, el discurso bíblico ha finalizado. ¿Qué es la fe? La fe es creer en Dios. Claro, no lo ves, pero Él está presente porque lo sientes en tu vida. Y Él prometió volver por segunda vez. En el nombre de Jesucristo quiero hacerte una invitación. Quiero invitarte a que aceptes a Jesucristo. Él es el único que puede colocar paz en medio de la tormenta donde tú estás viviendo. Jesucristo es el único que puede transformar esas lágrimas que hoy caen en alegría. Jesucristo es aquel que puede restaurar ese corazón roto, ese matrimonio deteriorado. Jesucristo es el que puede cambiar la conducta de tus hijos. Él puede hacerlo, pero tú necesitas tener fe en Él. Te invito a que aceptes a Jesús. Si esta es tu decisión, por favor, ora conmigo. Señor nuestro Dios,
Te damos gracias. Gracias porque podemos tener fe en Jesucristo. Gracias porque tu palabra nos muestra, Señor, que con esta fe, si nos sentimos débiles, podemos llegar a ser fuertes. Oro, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.